por ser de que en Hutzalaharet tuvimos doble Yom Tov de Shavuot, entonces el Shabbat pasado nosotros seguíamos con Shavuot y en Israel ya estaban en Shabbat normal, ya era Shabbat simple, no era Yom Tov. Entonces en Israel ya la Yeron Perashat Naso la semana pasada, ahora está en Bealotejá. Nosotros durante unos Shabbatot vamos a tener esta diferencia con Eretz Israel. Perashat Naso, ¿qué significa la palabra Naso? Naso tiene un significado literal y una interpretación. Cuando Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, Naso et Rosh Ben Israel, tenés que contar al pueblo de Israel. Naso, literal, significa levantar. ¿Sí? Como cuando decimos en Birkat Kohanim, Isa Hashem, que levante Hashem tu rostro, ¿sí? O el rostro de Hashem hacia nosotros. Naso viene levantar. Pero en realidad, ¿qué le está diciendo Hashem a Moshe? Que tenía que censar, tenía que contar a Am Israel. Preguntan los Jajamim, ¿por qué Akadosh Baruj Hu utilizó durante todo Sefer Bamidbar, que se llama Humaya Pekudim, que es el Sefer de los censos, cada 2 por 3, ya desde el principio y ahora por segunda vez, y después va a faltar una vez más, la Torá cuenta números, nos dice el censo de cuántos Yehudim había constantemente. Dice Rashi, es como una persona que, quizás uno que ya está grande, no tanto, pero acuérdense cuando éramos chicos, teníamos la alcancía con las moneditas, y una vez por día o cada 2 días la abríamos y contábamos a ver cuántas teníamos. Si ya sabes cuántas tenía 28 moneditas. Igual no importa, las abrís y las contás, porque sabés que esto es lo que tenés y estás encariñado con eso y lo querés contar. Entonces, Akadosh Baruj Hu, dice Rashi, ¿para qué nos escribe en la Torá cada vez que había un censo? Para demostrar el cariño de Akadosh Baruj Hu con Am Israel, que los contaba como una persona que le gusta contar y saber bien qué es lo que tiene, tenerlo como un tesoro propio. Akadosh Baruj Hu por eso escribe en la Torá cada vez que había un censo para contar a Am Israel. Y lo más impresionante es que en estos censos, a pesar de que pasaba tiempo entre un censo y el otro, a veces que pasaba un año, a veces que pasaban cientos de años, no cientos, 40 años entre el primero y el último, y de todas formas, los números eran casi siempre similares. O sea, de que hay mahloket, si justamente como el número era similar, hay algunos que dicen de que la tasa de mortalidad y de natalidad era similar. Más que de natalidad, porque el censo era a partir de los 20 años. Entonces siempre daba más o menos el mismo número en censos. Pero preguntan los Jajamim, ¿por qué Akadosh Baruj Hu, cuando va a hacer un censo, en vez de decir Timné en Israel, tenés que contar a los Yehudim? Tito, ¿a dónde vas? ¿Te vas a la calle, Tito? No te olvides el barbijo, ¿eh? El otro día salí a la calle, estaba acá a 4 cuadras de mi casa y me di cuenta que estaba sin barbijo. Me salvó la kipá. Estaba con capucha, me puse la capucha y me puse la kipá de barbijo. Sí, sí, uno se olvida, ¿verdad? Entonces, nos dicen los Jajamim, ¿por qué utilizó la palabra Nasó para censar, para contar a Am Israel? Y explican de que en la época de Moshe Rabbeinu, los censos, ¿cómo se hacían? Con Mahatzita Shekel. Se le daba medio ciclo, media moneda a Moshe Rabbeinu, y cada uno pasaba y le tenía que dar una moneda. Y dice el Naví, el Midrash, que cada Yehudí que pasaba frente a Moshe Rabbeinu lo miraba y le decía, la función tu Neyamá, durante este tiempo tenés que hacer específicamente tal cosa. Moshe Rabbeinu, cuando venía el Yehudí y le daba la moneda, Moshe Rabbeinu miraba la Neyamá de la persona y le decía cuál era la función de él. Cuando Moshe le daba la función a ese Yehudí dentro de Am Israel, lo que hacía no era solamente contar a ver cuánto eran, sino darle importancia a cada uno. Uno podría pensar, bueno, en un censo, ¿cuántos argentinos somos? 44 millones de argentinos. Bueno, soy un número más, soy uno más del millón. Y uno cuando se marea en un número tan grande, puede decir, bueno, ¿qué tan importante soy? El censo que tenía Am Israel con Moshe Rabbeinu era justamente lo contrario. Era para
en el número total de Am Israel, hacer que cada individuo entienda la importancia que tenía en el total. Moshe Rabbeinu le decía, vos tenés que cumplir esta función para Am Israel. Y por eso la Torá lo llama Nasó, elevá, levantá la moral, demostrarle a Am Israel que cada uno de Am Israel es una parte fundamental del todo. Por eso, hay veces que uno dice, en algunos ejemplos, dice, bueno, ¿yo qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Un tornillito para una máquina? Sí, es verdad, yo soy importante para Am Israel, el tornillito, porque si no está ese tornillito no funciona la máquina, cada uno tiene que saber. Pero una vez escuché un ejemplo que dice, no, uno no se tiene que ver como un tornillito de la máquina. Uno se tiene que ver como una máquina de una fábrica, que no es lo mismo un tornillito de una máquina que una máquina de una fábrica, no. El tornillito en sí mismo, uno lo mira y dice que no es nada, un tornillito, tiralo, compra otro, no cambia, un tornillo más, un tornillo menos. Es verdad, si lo pongo adentro de la máquina, el tornillo es fundamental. Pero cuando lo saco y miro el tornillo en sí, no vale nada. Nos dicen los jajamim, esa no es la forma que el yehudí tiene que pensar. El yehudí tiene que pensar, primero que todo, imena ni li min li. Si yo no me preocupo de mí, nadie se va a preocupar de mí. Vos tenés que saber que no sos un simple tornillito, vos sos una máquina. La máquina en sí misma es importante. Y si la máquina trabaja bien y la pones a funcionar en pos de toda la fábrica, entonces ahí la máquina adquiere mucho más valor. Pero primero que todo, uno mismo tiene que saber cuál es el potencial para crecer de forma individual. Y una vez que uno se da cuenta de la fuerza que tiene y el poder y el potencial, tanto espiritual como material, que a Kadosh Baruj Hu le dio, entonces ahí uno empieza a elevarse, a superarse, a crecer, y ese crecimiento después lo pone en pos y en crecimiento de su medio ambiente, de su familia, su comunidad y el pueblo de Israel en conjunto. Y por eso Akadosh Baruj Hu nos dice, Nasó, elevá a Am Israel. No sos un numerito más dentro de todos los Yehudim del mundo. Sos el número, sos la máquina, sos el importante. Cuando vos entiendas que tu importancia individual para desarrollarte, después el segundo paso es en pos de Am Israel, entonces ese es el camino correcto y eso es lo que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu. Encomendale a cada uno de los Yehudim cuál es la función puntual para desarrollarse él y entre todos vamos a poder hacer el rompecabezas entero para que Am Israel pueda acercarse cada vez más a Akadosh Baruj Hu. Que tengamos todos un Shabbat Shalom